Y bueno, y nosotros también en la academia tenemos el derecho y el deber, por supuesto, de incorporar miembros honorarios. Un miembro honorario es una persona de alto nivel profesional que ha contribuido de forma significativa con el desarrollo nuclear del país. Y nosotros hemos estudiado la historia del IPEN, que es una historia más bien preocupante a lo largo, ¿cierto? Pero tiene lo que en física se llama los deltas de Dirac. ¿Qué es un delta de Dirac? A ver, aquí en físico, ve que por favor, ahí está. ¿Podría usted por favor definir, venir aquí? Porque yo ya perdí la cuenta qué cosa es un delta de Dirac. El doctor Alcides López, el doctor en física, se formó en México y también acá en la UNI, doctor en física, nos va a explicar qué cosa es una delta de Dirac. Primero es como para amenizar, el doctor Mario Miki le pusimos el apodo de delta de Dirac porque cada vez que empezaba un trabajo se entregaba tremendamente, llevaba sus apuntes en la casa, no dormía y de verdad se concentraba tanto que sacaba los trabajos en una semana, pero agotador. Y yo trabajo con él, entonces él hizo de cerca su método, pues, y después se desaparecía un mes, 2 meses, cero. Entonces esa es la particularidad del delta de Dirac, la amplitud de una onda. Entonces es muy alta, está inversamente proporcional a su ancho. Es un pico que mientras más delgada es la base, más alta es la amplitud. Bueno, muchas gracias. Y falta nomás la otra. Pues yo soy físico teórico, así es físico experimental. Falta la última parte, que la integral es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese pequeñísimo tiempo se hace como si se hubiese toda la historia completa. Y eso ha pasado en el IPEN. Hemos estado realmente con ministros y transministros que nos tenían pues en grandes problemas de escasez y mucho esfuerzo. Pero de vez en cuando viene una sola vez, bueno, 2 veces ha venido un ministro, por curiosidad el mismo ministro, él en breve periodo prácticamente nos ha resuelto los problemas que tanto hemos buscado resolver, ¿no? Me refiero al ingeniero Carlos Herrera de Casi, por favor, que rogamos a nuestro delta de Dirac aquí. Gracias, por favor. Bueno, ¿a qué nos referimos? En 1981, que regresé después de haber obtenido 2 doctorados y bajo sugerencia de mi amigo Edgar Medina, que a punta de cervezas en la Port d'Orléans me convenció que aquí la cosa iba a cambiar y que al año siguiente, dijo él, el año siguiente, o sea, yo ya teníamos un reactor nuclear, que me vine pues siguiéndolo, y la cosa se hizo tan larga, tan desesperante, y los científicos que se habían preparado con tanto cariño y tanto gasto además, no habían regresado. Los 4 científicos que partieron a Estados Unidos, 3 se quedaron y 1 regresó, ¿no? Tenemos a Jaime Fernández Vaca, Jorge Seminario, Máximo Lazo, también te los conoces bien, y Aurelio Arbildo. El que regresó fue Aurelio Arbildo. Y revisando un poco la historia de Estados Unidos, hay un libro que ha salido hace un par de años, se llama Latinos in Science, Latinos en Ciencia, en Perú, en Estados Unidos, y tenemos que entre los 5 más importantes latinos, peruanos,
está Jaime Fernández Vázquez, está calificado como una adquisición importantísima para Estados Unidos, y salió de acá, del INPEN, de la UNI. Él no vino, incluso yo traté de traerlo, porque fue nombrado presidente del INPEN, no, me dice, no, eso no va a funcionar, se quedó. Pero bien para él, porque ahora es un reconocidísimo científico con muchos premios. Muy bien, ahora, el tema es que el año 2000, fue el 2001, ¿no es cierto? En el 2001 hubo un gobierno de transición y el ingeniero Carlos Herrera de Casi fue designado ministro de Energía y Minas. Y él propuso y se obtuvo una ley según la cual las remuneraciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear y del INGEMET pasaban, en grosso modo, de 2.000 a 6.000 soles, grosso modo, ¿no? Unos más, unos menos. Y eso permitió impulsar el desarrollo nuclear en el país y recuperar también algunos talentos, entre los cuales precisamente se encuentra Isabel, que estaba... Sí, en ese año es que... Precisamente, ¿no? Y su contribución lo han notado, ha ganado un premio APEC, Mujer Innovadora, premios diversos por esa contribución que hizo a la energía nuclear de Perú. Y todo eso, gracias por supuesto a su talento, pero también, obviamente, al político, ingeniero, que supo comprender, bueno, ya lo comprendió hace mucho tiempo, el valor de la ciencia y tecnología en el país. Se fue el ingeniero Herrera Descalzi, nos dejó acá nosotros solos, hicimos lo que pudimos, y pudimos bastante, porque si nosotros notamos las curvas, y todo el mundo lo reconoce, todas las curvas de producción, que son como 10 indicadores, comenzaron con la gestión del ministro Herrera Descalzi. Es como si justamente, como dijo así, él hubiese dado la delta de Irak y empezó todo hacia arriba, ¿no? Algunas de esas curvas todavía se mantienen, algunas han bajado, pero realmente comenzó allí. Sin embargo, no todo dura mucho tiempo. Poco a poco vino otro problema en el IPEN, que era el combustible nuclear, ¿cierto? Ya se está por acabar, y hubo una desesperación entre los ingenieros nucleares. Aquí tenemos a nuestro amigo Gerardo Lázaro, que es experto en reactores nucleares, magíster en energía nuclear de la UNI, que estaba desesperado porque se le acababa el combustible, ¿no? Ya tenemos, dicen, para 4 o 5 años, algunos 2, y justo cuando eso ocurría, el presidente Alan García se le ocurre decir: se terminó la energía nuclear por 100 años. O sea que yo vi las caras de los muchachos del IPEN totalmente deprimidos, ¿no? Ya se querían volver donde vinieron, ¿no? Eso fue, ¿en qué mes fue? Fukushima, ¿no? Marzo, ¿ya? Y lo dijo como él sabe decir, en todos los medios, en todos los periódicos. Y yo, que siempre he sido irresponsable conmigo mismo, siendo el presidente, salí en la prensa, salió una entrevista en El Comercio con la tremenda Milagros Leiva, diciéndole pues que el presidente Alan García estaba en la calle totalmente, en fin. Debió votarme al toque, pero no lo hizo porque estaba en el CEPLAN en ese momento. Sin embargo, hubo una gran preocupación. Hubo una gran preocupación y no quería firmar los documentos para obtener el combustible. En eso hay un nuevo gobierno, el gobierno del ahora presidente Ollanta Humala, y nuevamente se le ocurre darme esa posibilidad de ser irresponsable conmigo mismo, en el sentido de que siempre que hago las cosas lo hago sirviendo al país. Acepté ser presidente de la Comisión de Transferencia del IPEN, y mucha gente que quiere ser presidente del IPEN comenzó a atacarme de todas las formas, basados en infamia básicamente, en ninguna verdad,
hay que sacrificar. Yo sabía que eso venía, porque apenas me vieron como presidente de la comisión de transferencia, este va a ser de repente el presidente, hay que atacarlo y yo quiero ser presidente, entonces, ¿cómo hago? Buscaron 1000 formas, que siempre hay, ¿no? Pero mi breve presencia como presidente de esta comisión, obviamente recomendé en el informe final que se adquiera el combustible nuclear que tanto necesita el IPEN y que estábamos buscando. Y, como esperaba, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi hizo lo que él tiene como convicción. Apoyó esta gestión y se tiene el combustible nuclear para el reactor. Por eso, un aplauso para el ingeniero. De modo que justificación sobra, ¿no? Hay muchas para que el ingeniero Carlos Herrera Descalzi sea incorporado como el primer miembro honorario de la Academia Nuclear. Es nuestro Delta de Dirac nuclear, ¿no? De la historia, pero por eso le agradezco, ingeniero Carlos Herrera, amigo, y le rogaríamos que nos diga unas palabras de dónde salen esas ideas tan audaces para impulsar el desarrollo nuclear. Sé que usted ha tenido una formación nuclear, pero supongo que hay más que puede contar. Sí, gracias, buenas noches. Es tema de convicciones, ¿no? Yo tengo formación científica y creo en la ciencia y en la tecnología y sé que es necesario apoyar. Y la parte más sensible en toda organización son finalmente los sueldos, ¿no? Y en lo del año 2001, cuando vimos el tema de los sueldos, lo que hice es ver cómo estaban en promedio respecto a las empresas del sector, y estaban así en esa desproporción de 3-1. Entonces le hablé al ministro de Economía, yo mismo le llevé el documento y le saqué la firma, y eran la firma de él y la mía, y con eso se arregló el tema. Creo que al comienzo hubo reclamos porque algunos pensaban que por el tipo de derechos que tenían y que iba a perder, quizá les resultaba mejor lo que antes tuvieron, pero finalmente quedó mejor, ¿no? Este año el tema del combustible sí que era preocupante, porque ¿de qué sirve un reactor sin combustible? Es como haberse comprado un automóvil y no quererle poner gasolina, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces, felizmente ya se habían dado pasos sobre eso, y a mí me terminó solamente apoyar y culminar, ¿no? Yo estuve vinculado a una planta nuclear para el Perú, y en eso estuve vinculado al IPEN en los años 80, fines de los 70 e inicio de los 80. Fui el coordinador de grupo, el jefe de grupo del equipo peruano que iba a poner la planta nuclear. Me entrenaron para eso, y me acuerdo que el informe final lo sacamos por ahí, por el año 79, fue todavía durante el gobierno militar, fue en el año 79 que habíamos hecho un análisis y el sistema no lo soportaba. O sea, la unidad más pequeña que se podía construir en aquel entonces era como de 550 megawatts, y la unidad más grande que tenía el sistema eléctrico eran las turbinas de Mantaro, que eran de 114 megawatts. Entonces se podría saltar de 114 a 150, quizás hasta 200, ¿no? Y yéndose en el tiempo, corriéndose 10 años en el futuro, 250, quizás 300, y ya era difícil para la estabilidad de las redes, pero no se podía 550. Entonces, en esos años me acuerdo, hicimos los análisis con muchos proyectos que me pareció que nunca los verían,
Entre ellos estaban Inambari, que se discute ahora tanto, nosotros lo habíamos visto a fines de los 70, Inambari, Paquitzapango, que también ahora tiene temas controversiales, y toda una serie de proyectos, más centrales, había una central nuclear, centrales de carbón, centrales de gas, pero siempre en el largo plazo se van a necesitar, y siempre el problema de las centrales nucleares era un país que tenía muchísimo de centrales hidroeléctricas, con una central hidroeléctrica que costaba más o menos lo mismo que una nuclear por unidad de potencia, pero que la central nuclear tenía pues exigencias muchísimo mayores y costos de combustible, y también tenía la ventaja del salto nuclear, el salto tecnológico, pero no estaba dentro de lo posible en esas décadas, y más bien ahora la proyección es que la primera central nuclear la deberíamos estar necesitando entre el 2020 y el 2030, seguramente más pegado al 2030 que al 2020. Y si el país no logra resolver sus problemas con las hidroeléctricas de la selva, de repente en lugar de ser más hacia atrás, va a ser hacia más adelante, y no quedaba mucho tiempo para eso. También por eso indiqué que era necesario desde ahora constituir un equipo, calcular que la persona que inicia la construcción de la central nuclear como jefe de equipo debería tener unos 40, 45 años cuando llegue el momento, hacia el año 2030, ¿no? Hacia el año, digamos, 2025, y de ahí para atrás sacar qué edad debería tener ahora, las calificaciones, el tiempo para formarlo, el equipo de gente que hay que formar y la inversión que tiene que hacer el país. Somos un país que no piensa así. Normalmente somos un país que actúa solamente apagando incendios, ¿no? Y al final, pues, si hay un incendio realmente no queda más que apagarlo, pero también hay que evitar incendios, hay que poder pensar a futuro, ¿no? Entonces, como ciencia y tecnología, que es un elemento fundamental para el país, el IPEN es muy importante. Vi la primera, las dos presentaciones que he podido ver, ambas muy interesantes, de todas las aplicaciones que se puede tener en la energía nuclear, más la ventaja que da poder tener medicina nuclear gracias a tener los reactores ahora. Entonces, eso difícilmente lo entienden los políticos, y lo peor de todo es que piensan solamente en lo que ellos van a inaugurar, y hay cosas pues que necesitan periodos muchísimo más grandes, donde alguien es el que va a poner la semilla en el surco y será otro muy distante el que vea el resultado, el que pueda cosecharlo, ¿no? Pero un país tiene que ser pensado en esa forma. Entonces, los temas del IPEN fueron circunstancias favorables. En el ministerio la gente se acordaba también que el último aumento de sueldos que tuvieron fue cuando estuve yo la vez anterior, hace 10 años, y este año tuve la frustración de no poderlo volver a levantar, pues porque se necesitaba la firma del Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, y no querían hacerlo, no, pese a que el primer ministro me había ofrecido que sí, pero bueno, es la vida. Yo les agradezco por esto que para mí es un honor, y el país siempre va a necesitar el esfuerzo de su gente. Si las personas, si los ciudadanos que constituyen un país no están dispuestos a dar un poquito de sí, por lo menos un poquito de esfuerzo es contra el idealismo de lograr algo, entonces nunca tendremos progreso, y todos ustedes acá están, lo percibo claramente, comprometidos con esa idea. Muchas gracias.
Bueno, para cerrar esta reunión, vamos a invitar al ingeniero, al profesor Edgar Medina Flores, secretario general del IPEN, para clausurar. Antes de ello debo señalar que la Academia Nuclear del Perú tiene por objetivo promover la formación al más alto nivel de los profesionales del IPEN y en realidad de todo el país. Los grados de doctor, de magíster, requieren investigación, requieren esfuerzo, no me lo van a decir las dos doctoras aquí presentes, y Roxana, que no ha venido, Roque Cano, Alcide, que también es doctor. Desafortunadamente vivimos en un país bastante complejo. Contábamos con Eder que una vez yo voy al grifo y me dice: ¿cuánto quiere, doctor? ¿Lo conoces? ¿No? ¿Y por qué me dices doctor? Es que si no le digo doctor a la gente se enoja. Y efectivamente, últimamente todo el mundo quiere que le diga doctor sin tener los grados. Y cuando uno le dice: oye, ¿por qué estás diciendo doctor si no eres? Estás diciendo doctor si no eres, se enojan con uno. ¿Que te crees? Me estás prohibiendo que yo ejerza mis derechos, no sé qué derechos, ¿no? La doctora se mencionó, la primera que se mencionó, Carmen Ruiz de Pardo, ¿no? Nuestra gran amiga, no era magíster en química, pero ella quería que le digan doctor. Entonces le preguntamos con mucho cariño: por favor, Carmen, ¿por qué quieres que te digan doctora? ¿Por qué no? Si aquí los abogados, sin ser doctores, se ponen doctor. Los médicos, sin ser doctores, se ponen doctor. ¿Por qué yo no? Tiene razón, ¿no? Pero la Academia Nuclear del Perú quiere restablecer esa severidad, esa seriedad, y por eso aquellos que piden el grado de magíster o de doctor y que tengan experiencia nuclear van a ser incorporados y serán reconocidos como tal. Aquí tenemos a Gerardo. ¿Eres miembro ya de la Academia, Gerardo? Pronto. Bueno, muchas gracias. Dejamos entonces en uso la palabra al profesor Edgar Medina Flores, peruano arequipeño, ¿no?, quien va a clausurar esta reunión. Muchas gracias, doctor Montoya. En realidad, para mí es un honor recibir en este recinto a todo un personaje, el ingeniero Carlos Herrera del Calci. Como lo ha dicho mi amigo Modesto, el destino ha querido que él se cruce en nuestro camino. Y gracias a eso es que nos ha dejado dos hitos importantes que han permitido que el IPEN progrese de manera sistemática y sostenida en estos últimos 10 años. Efectivamente, Modesto tiene muy buena memoria. Así como él cuenta la anécdota de que de alguna manera, por culpa mía, entre comillas, él vino a Perú. Sí, es cierto. Modesto y yo estudiábamos, bueno, él hacía su doctorado de Estado ya, en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay, y yo estudiaba en el Instituto de Ciencias Nucleares, que funciona en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay también. Un día llegábamos a uno de los comedores del centro, un centro muy grande, uno de los más grandes del mundo. En la época tenía 15.000 investigadores trabajando, toda una ciudadela. Y uno de los amigos me dice: oye, yo conozco a un peruano notable que está haciendo su doctorado aquí en el centro. Se llama Modesto Montoya. Bueno, no tengo el gusto de conocerlo, le digo.
Pues bien, mañana nos encontramos a esta misma hora, en esta misma mesa, lo voy a traer. Y así es como conocí a Modesto, y en verdad me siento orgulloso y feliz de haberlo conocido. Es cierto, yo lo convencí de que regresara a Perú, porque él ya había afincado en Francia. De alguna manera traté de motivarlo, quizás algunas mentiras piadosas de por medio. En efecto, nos íbamos a la Port d'Orléans con cierta frecuencia a tomar algunas cervezas, es cierto también, pero el Perú ganó mucho con la venida de Modesto, y yo personalmente, y modestia aparte, tiene alguna relación con el nombre, me felicito de haberlo conocido y me felicito de haberlo convencido que venga a Perú. Ingeniero Herrera, ¿qué puedo decir? Yo soy testigo de excepción de lo que pasó con mi amigo Modesto en el año 2001. En efecto, el salto cualitativo y cuantitativo de las remuneraciones de los ingenieros, de los profesionales, de los físicos, de los científicos del IPEN, pues se incrementó ostensiblemente, ¿no? Las remuneraciones pasaron a ser remuneraciones verdaderamente decentes. Los científicos del IPEN se sentían realmente orgullosos de sus remuneraciones y satisfechos, aunque no trabajaban por las remuneraciones, pero realmente necesitaban un medio mínimo para poder dedicarse de manera estable a investigar en un laboratorio, como corresponde. Antes no era así. Antes nuestros investigadores tenían que trabajar en 1, 2 o 3 universidades para poder más o menos manejar su economía. Por lo tanto, eso marcó un hito en la historia de los profesionales del IPEN en su conjunto. De veras, yo hoy, aquí en esta sala, tengo el privilegio de decirle, ingeniero Herrera, muchas gracias por haber tomado esa decisión en su momento, y porque eso, en verdad, marcó un hito histórico en la vida del IPEN. Modesto lo sabe muy bien, porque para ganar un sueldo decente en el IPEN había que ser directivo. El primer profesional P12, porque la historia de la política remunerativa y del plan de carrera del IPEN también es interesante. Nosotros de alguna manera marcamos el paso porque decidimos hacer un plan de carrera. Y me acuerdo que cuando se aprobó ese plan de carrera, que tenía jerarquías desde el profesional 1 hasta el profesional 15, luego de las evaluaciones a las que nos sometimos todos, Modesto pasó a ser, luego de la evaluación, a la que él se sometió por supuesto con mucha humildad como todos nosotros, pasó a ser profesional P12, ¿no? Y por supuesto se sentía muy orgulloso de saber que no necesitaba ser directivo, que no necesitaba ser directivo para ganar un buen sueldo. Y en efecto, así fue. Él no necesitó ser director ni directivo, ni permanecer o pertenecer al consejo directivo para ganar un buen sueldo. Y eso nos debe satisfacer mucho. Y bueno, y la historia se ha repetido, ingeniero, ¿verdad que sí? Para nosotros, cuando hablamos del combustible nuclear, yo inmediatamente digo, combustible nuclear, reactor funcionando. Reactor funcionando, producción de molibdeno. Producción de molibdeno, disponibilidad de tecnecio. Disponibilidad de tecnecio, posibilidad de seguir trabajando en un frente tan importante como es la prevención o la lucha contra un flagelo de la humanidad como es el cáncer. Y entonces, hoy día ha expuesto aquí la doctora Isabel Montoya, a quien aprecio y respeto muchísimo, una científica de gran prestigio, la doctora Rosana Morales y el ingeniero Carlos Herrera Descalce. Qué satisfacción para nosotros.
realmente. Las aplicaciones de la energía nuclear son múltiples, pero entre las más importantes están pues las aplicaciones en la salud, en la agricultura y alimentación, y por supuesto la más importante de las aplicaciones, producción de energía. ¿Qué es lo que va a soportar el crecimiento, qué es lo que ha soportado el crecimiento económico sostenido del país, si no ha ido aparejado a la producción de energía? Realmente nosotros, y el ingeniero Herrera lo conoce mejor que yo, hemos necesitado incrementar nuestra capacidad instalada en un promedio de 200 a 300 megawatts por año para poder soportar el crecimiento económico del país. Pero ahora, si miramos para adelante, como él mismo lo decía hace un momento, tenemos que pensar en diversificar la matriz energética del Perú. Porque sí, a Dios gracias, tenemos un potencial hidroeléctrico importante, ¿no? Podríamos traer energía de la vertiente oriental a la occidental, de la selva podríamos traerla, sí es cierto, pero así como estamos hoy, con un problema de cambios climáticos, podríamos quedarnos sin la suficiente energía para abastecernos. Entonces tiene que haber esto, ¿no? Todos apoyamos a las energías renovables, pero sabemos muy bien que a pesar de que se ha desarrollado mucho tecnológicamente con esto de los parques eólicos, por ejemplo, la energía solar, pero sabemos muy bien que la cantidad de energía que se produce no es suficiente. La energía nuclear, por lo tanto, juega y jugará un rol importante en la vida, no solo del Perú, sino del mundo. Ingeniero, de verdad, estamos muy agradecidos, el Perú está muy agradecido, porque gracias a esta recarga de combustible nuclear, nosotros podremos seguir produciendo el molibdeno 99 que necesitamos para tener disponible el tecnecio, para tener disponible el yodo y para tener disponible muchos otros isótopos radiactivos que necesitamos para la medicina humana. Y por supuesto, tendremos facilidades de irradiación in-core, out-core en nuestro reactor para que científicos como mi amigo Eduardo Montoya, que está aquí, puedan seguir trabajando alrededor de estas facilidades experimentales. Muchas gracias, en verdad, les agradezco mucho por su presencia y le agradezco a mi amigo el doctor Modesto Montoya de haber incorporado como miembro honorario al ingeniero Carlos Herrera Descalzi y por supuesto a la doctora Isabel Montoya y a la doctora Rosana Morales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente Edgar me ha dado pie para hacerle recordar que cuando él era director de personal, me dijo: Modesto, quiere ser directivo le digo, yo prefiero ser calificado como P, porque eso significa que he sido calificado con documentos directivo, tiene que, bueno, porque era mi amigo, me quería, pero creo que yo siempre he señalado eso, ¿no? La amistad debe ir diferente camino que con el profesionalismo, porque yo me siento muy orgulloso de mi amigo Edgar y le agradezco que me haya propuesto ser pero creo que nosotros profesionales tenemos que siempre luchar por este camino del profesionalismo. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Listo, perdón. Y ahora los jóvenes se incorporan a los futuros del Perú. No te vayas, Gerardo, quédate. Físico. Quédate. Organizador del Encuentro Científico Internacional, estos jóvenes de la UNI, Cayetano y Católica. Pero vamos a ver por acá. La Los fusión. primeros días de enero. ¿Así? Sí. Ahora nos tomaremos un vinito de Rioja. Vino francés.